este episodio, una vida dedicada al estudio de las estrellas. Un encuentro con importantes astrónomos que nos contarán cómo nació su afición y los secretos de su oficio. El trabajo en un observatorio astronómico moderno y una aproximación a la última gran misión interplanetaria de este siglo, la Cassini-Huygens. Estrellas, planetas, cuásares, galaxias, estrellas de neutrones, agujeros negros. En esta serie hemos paseado a lo largo y a lo ancho del cosmos para ver los fenómenos celestes más sorprendentes y familiarizarnos con las teorías que intentan explicarnos por qué las cosas funcionan como funcionan. Naturalmente, todos estos conocimientos son el resultado del trabajo de miles de decenas de miles de científicos que, a lo largo de los siglos, han dedicado su vida a resolver algún pequeño enigma de la inmensa bóveda celeste. Como ladrillitos, los pequeños o grandes descubrimientos, las confirmaciones e incluso los desmentidos han ido construyendo el gran edificio de la ciencia astronómica que en la actualidad nos permite saber, por ejemplo, qué está sucediendo a 10.000 millones de años luz de nosotros, o cómo era el universo en los primeros instantes de su existencia, y quizás también hacer conjeturas sobre su final. Todo gracias al mérito de personas como estas que han estudiado mundos tan alejados del nuestro. ¿A cuántos de nosotros nos habría gustado ser astrónomos? ¿Cómo se llega a ser astrónomo? En este episodio queremos hablar de los que están al otro lado del telescopio, es decir, del astrónomo, que observa pacientemente las profundidades cósmicas para descubrir sus misterios. Hemos preguntado a varios importantes astrónomos como Franco Pacini, Andrea Carusi, Robert Kirrenbach y Eleanor Helin, ¿cuándo y cómo nació su afición y qué estudios realizaron después? Veamos. Aquí, en Archetri, tenemos muchísimos visitantes. A menudo se trata de escolares, de chicos jóvenes. Hace unos años estuvo aquí un astrónomo muy famoso, Fred Hoyle, que al ver a uno de estos colegiales me dijo: Franco, tú los coges pequeños, como los jesuitas. En efecto, es frecuente que el interés por la astronomía surja en la infancia. Esto es lo que me pasó a mí, y fue alimentado en los largos paseos que daba con mi madre y con una amiga suya, una maestra de primaria. Al ponerse el sol, Venus era muy brillante, todavía me acuerdo, y esta maestra me dijo que se trataba del planeta Venus. Después, poco a poco, me fue mostrando algunas de las principales estrellas y constelaciones. Cuando nació en mí este interés, tuve el atrevimiento de escribir precisamente a la persona que entonces dirigía este observatorio, el profesor Georges Jouvet, un gran astrónomo. Increíblemente, me respondió. Al contestarme, me dijo qué libros debía leer. Lógicamente, esto me llenó de orgullo y me impulsó a seguir. Entonces, con un amigo, fabriqué un pequeño telescopio. De esta manera nos fue posible empezar a observar. Vimos los cráteres de la Luna, los anillos de Saturno, los satélites de Júpiter, en fin, una serie de cosas que estimularon cada vez más mi interés e hicieron que después me decidiera a estudiar física e intentara convertirme en astrónomo. Cuando tenía 9 o 10 años, íbamos de vacaciones a Celano, un pueblo de los Abruzos en el que teníamos una casa con una amplia terraza. Recuerdo haber pasado muchas noches junto a mi madre con una enciclopedia que tenía mapas del cielo y una vela para poder ver bien los mapas. Nos divertíamos localizando en el cielo las constelaciones y las estrellas. Esta fue mi primera aproximación a la astronomía. Después, cuando tuve que elegir carrera universitaria, estaba interesado en ingresar en la Facultad de Física, pero la elección fue un poco difícil porque en ese momento sentía una gran pasión por la música y tuve que elegir entre ser astrónomo o violinista. Entonces, después de algunas vacilaciones, pensé que si elegía ser astrónomo podría seguir tocando el violín, mientras que si me hacía violinista, habría sido muy difícil haber continuado siendo astrónomo. Finalmente me decidí por la astronomía. Muchas personas deciden convertirse en astrónomos muy pronto.
Van a la escuela, se construyen su propio telescopio y observan el cielo. Al final transforman lo que era simplemente una afición en una profesión. Mi caso fue un poco distinto. La física siempre me gustó, pero fue al licenciarme cuando decidí dedicarme a la astronomía y convertirme en astrónomo profesional. Antes de ser astrónoma, trabajé como geóloga. Después me interesé por los cráteres de la Luna, preguntándome qué clase de objetos podían haberlos producido. A partir de aquí, descubrí la necesidad de estudiar los asteroides que pasan cerca de la Tierra. Así, en los años 70, empecé a estudiar estos cuerpos celestes, y todavía los estoy estudiando en la actualidad. El trabajo de los astrónomos es muy diferente en la actualidad. Las noches pasadas observando las estrellas a través del ocular del telescopio ya son cosa de otros tiempos. Actualmente los telescopios envían sus propias imágenes a los ordenadores, donde son registradas y analizadas. Así es que ya no hay ninguna necesidad de estar junto al telescopio. Se pueden recibir las imágenes solicitadas vía satélite sin tener que salir del despacho. En cierto modo, los observatorios astronómicos se han convertido en grandes industrias con muchos técnicos especializados que manipulan el telescopio enfocándolo en la dirección precisa y que además también se ocupan de su mantenimiento. El auténtico astrónomo va al observatorio solamente un día o una semana, cuando llega su turno de observación. Pide a los técnicos que apunten el telescopio hacia el objeto que se ha de observar, registra la imagen en un disquete magnético y vuelve a su casa para estudiarlo. Un observatorio astronómico es en cierto modo como un hotel. Hay un continuo movimiento de científicos, cada uno con su investigación particular y con su particular periodo de trabajo con el telescopio asignado por la dirección. En la actualidad, el encanto de una noche con el telescopio quizás ya solo se puede experimentar con un pequeño instrumento de aficionado junto a un grupo de amantes de la astronomía desde el balcón de casa. Pero oigamos qué nos cuentan los astrónomos. Frecuentemente el trabajo del científico es muy normal. Es un trabajo de empleado. Yo, por ejemplo, trabajo diariamente con el ordenador, con un horario de oficina normal, sin problemas especiales. En otros casos es un poco más complicado. Cuando estamos observando debemos trabajar de noche. De todas maneras, diría que el motor principal de nuestro trabajo es siempre la curiosidad. Es decir, nosotros somos personas con un interés por descubrir cosas nuevas, por indagar cómo funciona el mundo, por qué las cosas funcionan como funcionan. Esto puede parecer un poco infantil, pero se trata precisamente de la curiosidad física del niño que siempre se sorprende de lo que encuentra. Recuerdo que hace muchos años estaba estudiando dos cometas con un colega. Ahora son dos objetos que no tienen ninguna relación entre sí y que viajan por distintas zonas del sistema solar, pero nosotros sospechábamos que podían tener un origen común. Así es que con el ordenador trazamos la historia del sistema solar hacia atrás y descubrimos que hace más de 140 años los dos cometas estaban en efecto muy cerca y que probablemente eran dos pedazos de un progenitor común. Este tipo de descubrimientos es el que resulta emocionante y divertido y compensa de alguna manera de la cantidad de tiempo invertido en realizar un trabajo más bien aburrido. El oficio ha cambiado porque los telescopios muy potentes deben estar en zonas aisladas. Un astrónomo de Archetri, por ejemplo, debe coger un avión, viajar durante 24 o 30 horas y llegar a Chile. Después pasa 1 o 2 noches con un telescopio y recoge los datos de forma electrónica, sin ni siquiera ver los objetos que está estudiando. Regresa con los datos y después debe trabajar durante 6 meses. En este proceso, las nuevas tecnologías han resultado importantísimas. Pero el objetivo principal del astrónomo no ha cambiado. Nosotros queremos saber qué hay en el universo, cómo nacen, viven y mueren los objetos que se encuentran en el universo. Conocer el universo en su conjunto.
Estos son los Andes chilenos. Localidad La Silla, a más de 2.600 metros de altura. Hace mucho frío y es un lugar inhóspito, pero ha sido elegido por uno de los centros de investigación astronómica más importantes del mundo, el de la ESO, el Observatorio Europeo Meridional. ¿Cómo viven los astrónomos en este centro? Uno de los pocos de esta clase en todo el mundo. Es una vida más bien extraña. Yo ya me he acostumbrado porque hace muchos años que estoy aquí. Pero comparada con la vida de un oficinista de cualquier ciudad europea, es realmente muy especial. Habitualmente, un astrónomo pasa aquí una semana. Porque, en primer lugar, hay que decir que aquí trabajamos, dormimos, vivimos y comemos, mientras que tal vez nuestra casa está en Santiago, que se encuentra a 650 kilómetros de distancia. De manera que no podemos volver a casa después del trabajo. Por ejemplo, esta semana soy el encargado de la coordinación del Grupo Astronómico de La Silla. Esto significa que, en este momento, trabajo la mitad del día y la mitad de la noche. Uno de mis colegas está de guardia como astrónomo y debe permanecer despierto toda la noche. Entre otras cosas, debe supervisar a los encargados de la observación, debe controlar que todo funcione bien y, si hay algún problema, ha de tratar de resolverlo. Si hace mal tiempo, por ejemplo, si aumenta la humedad o el viento cobra mucha fuerza, debe avisar al personal y cerrar las cúpulas para proteger el telescopio. Nuestra vida es muy especial. Por ejemplo, por la mañana, todos tenemos cara de sueño, unos porque forman parte del turno de día y hace poco que se han levantado de la cama, y los demás porque acaban de salir de la cúpula. Estos desayunan rápidamente y se van a dormir. Esta es la vida del astrónomo. Aquí, en cambio, estamos en pleno clima tropical, en la isla de Puerto Rico, donde se encuentra el mayor radiotelescopio del mundo. A estos instrumentos no les afectan las molestas luces de las ciudades como a los telescopios ópticos, así es que no hay necesidad de construirlos en la cima de una montaña remota. Pero aquí tampoco faltan los problemas para mantener el radiotelescopio en perfecto funcionamiento. Existen problemas especiales ligados al mantenimiento de un instrumento como este, que se encuentra inmerso en un clima tropical como el que tenemos en Puerto Rico. Aquí